El objeto arquitectónico como construcción histórico-cultural, paradigmas y perspectivas de abordaje. Vamos a abordar en esta clase la relación entre el objeto y el contexto, la noción de paradigmas, imaginarios y episteme, la introducción a los tres paradigmas que trabajamos en nuestra cátedra, el orgánico, el ontológico o fenomenológico y el tecnológico. No se asusten de estas palabras que parecen muy complejas o difíciles o raras, pero ya las van a ir entendiendo y las vamos a ir desplegando y desarrollando. Y también el leitmotiv también de nuestro enfoque, que es esta articulación entre paradigmas, diagramas y lógicas de proyecto. Una especie de andamiaje conceptual para poder comprender, abordar, interpretar, analizar la obra de arquitectura. Para esto debemos situar la mirada, es decir, hacer una especie de conversión de la mirada y de la actitud. Como nos dijo alguna vez Foucault, se impone esto para abordar el proceso de conocimiento. ¿Esto qué significa? Situar la mirada significa hacer explícitas las lógicas que se ponen en juego en esa mirada, desde esa mirada. Construir los puntos de vista, es decir, pensar que esos puntos de vista o la propia mirada es una mirada, no es la mirada, no es el ojo inocente, sino que hay una mirada sociocultural que se construye colectivamente. Y hacer explícito también el contexto de sentido que posibilita la lectura de esas obras. Las prácticas proyectuales, podríamos decir que están atravesadas, condicionadas por esa historicidad de los contextos culturales que le dan sentido en términos de condiciones sociales, políticas, económicas que hacen posible que estas prácticas emerjan. Y a su vez las propias prácticas podríamos decir que modifican los ámbitos de vida y del intercambio social. Este gráfico que está también en el libro Constelaciones nos está hablando de la complejidad de la lectura del objeto arquitectónico, de todo lo que envuelve a esa mirada, en términos de lo que habíamos mencionado recién, lo social, lo histórico, lo cultural, los condicionantes que provienen de lo urbano, los propios de los que vienen de la propia disciplina arquitectónica. Y también ese contexto que tiene que ver con paradigmas y nociones que vienen de la propia definición de la modernidad, de la posmodernidad, visiones de mundo, relaciones de poder. Desde la ciudad contemporánea, el entorno construido, la espacialidad, la materialidad, los flujos, los movimientos, las dinámicas de crecimiento. Y desde lo arquitectónico podríamos hablar de una tradición disciplinar paradigmática, como vimos en términos de modelos, ¿no? Teorías, modelos, como vimos desde las lógicas analógicas y tipológicas, ¿no? También, por otra parte, la tradición y las rupturas, las vanguardias, la mímesis, las representaciones, los referentes. Es decir, estamos tratando de pensar que cuando miramos una casa, un objeto, intentamos estudiarla, aparece eso como resultado de todo un proceso que está atravesado por todo esto que les estoy explicitando, digamos. Y este contexto podríamos decir que se construye por disputas, conflictos, relaciones de poder, por dispositivos arquitectónicos de control del espacio, como el panóptico, que lo vamos a estudiar la próxima clase quizás, las instancias de indeterminación que abren la posibilidad del proyecto, es decir, carencias dentro de la ciudad, carencias y estados de indeterminación que hacen posible que el proyecto pueda ser posible y necesario. Respecto a esto hay un texto muy lindo de Leukovich y Sturward
que se llama arquitectura plus de sentido, que un poco interpreta esta relación entre el objeto y el contexto. Y ellos dicen que la condición del espacio que torna arquitectónico al objeto es el contexto. Es decir, se preguntan si cualquier construcción puede ser arquitectura y en realidad nos dicen que no cualquier construcción amerita el nombre de arquitectura y para eso hay que tener muy en cuenta la respuesta de esa construcción en relación al contexto. Bueno, vamos a empezar a abordar esta noción de paradigma que proviene del campo de las ciencias. Thomas Kuhn fue el que la enunció por primera vez y la podemos entender como en términos de conocimientos y creencias o cosmovisiones, es decir, visiones del mundo, cosmovisiones, que se vuelven hegemónicas en un periodo histórico determinado. Nos dice Thomas Kuhn que cada paradigma delimita el campo de los problemas que pueden plantearse, con tal fuerza que aquellos que caen fuera del campo de aplicación del paradigma ni siquiera se advierten. Ya veremos algunos ejemplos. Podemos pensar que hay nociones, hay conceptos que se volvieron dominantes en un periodo determinado y después perdieron totalmente vigencia. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Por ejemplo, la perspectiva. No es solo la perspectiva como un método, un modelo de representación, un método de representación, un dispositivo para poder representar lo que vemos, sino está traduciendo un contexto cultural, social, una interpretación, una cosmovisión que tiene que ver se relaciona con la visión perspectívica del mundo. ¿Y qué sería esta visión perspectívica del mundo? Implicaría, por ejemplo, según Adrian Gorelick, el triunfo de la visión objetivante de la realidad que inaugura la representación perspectívica, en tanto comprensión moderna de un espacio-tiempo homogéneo y matemático. ¿Esto por qué? Porque no fue siempre así la posibilidad de conocer y de representar el mundo. Esta mirada situada en este caso, posicionada en la perspectiva, la línea de horizonte, el punto de fuga, nos hace pensar o nos hace ver en realidad a un observador que está situado con un ojo que domina, un ojo mundano, digamos, que está situado y que domina la representación del espacio. Y ese dominio es un dominio no solamente físico-espacial o métrico, sino también cultural, porque es a partir del Renacimiento que en el tiempo en que el hombre se siente centro del universo, o centro por lo menos del mundo, a diferencia de épocas anteriores donde el hombre era una parte más del orden de la naturaleza y el centro era divino, digamos, estaba reservado a lo divino. Miremos esta perspectiva o las vías del tren. Fíjense, nosotros desde el ver la vemos que confluyen en un punto. Ahora, desde el saber, lo que sabemos que son paralelas y que nunca se juntan. Las paralelas, por definición, nunca se juntan. Y sin embargo, nosotros las miramos que confluyen en un punto. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra mirada deforma la realidad. Digamos, nuestro ojo deforma la realidad. Lo que pasa es que nosotros hacemos una compensación entre lo que vemos y lo que sabemos que es la realidad. Bueno, entonces se trata de un artificio que nos permite comprender algo del mundo, de la manera que nos podemos representar la realidad. No fue siempre así, les decía, porque
Miren, en una representación simbólica como la que había previa a la perspectiva y al Renacimiento, los personajes centrales o principales de esta obra, por ejemplo, tenían un tamaño que estaba en relación no con la perspectiva, sino más bien con el valor simbólico que tenían la Virgen, el niño, la santa. Y los personajes secundarios disminuían su tamaño porque tenían menor jerarquía. En cambio acá, que Jesús, digamos, la flagelación de Jesús, aparece más pequeño en realidad, pero está justo en el punto de confluencia, el punto de fuga de la perspectiva. Y estos personajes que son secundarios aparecen más grandes porque están más próximos al observador. Es decir, que la manera que nos representamos el mundo va cambiando social, culturalmente. Fíjense la representación egipcia, la figura. Los egipcios la representaban en lo que se llamaba el bajo relieve de perfil, porque el perfil es lo más claro para representar nuestro rostro. En cambio, el ojo lo representaban de frente, que sería la manera más clara también, más legible de ver un ojo, porque visto de perfil aparece como una especie de gancho medio raro. Y así podríamos decir que en especial acá son imágenes que bien provienen del campo del arte, pero que les quiero decir con esto es que la manera en que nos representamos el mundo está atravesada por paradigmas, nociones, visiones y cosmovisiones, modos de entender el mundo, la realidad y nuestro propio posicionamiento en relación a esa realidad. Miremos esta imagen del cubismo, por ejemplo, como Picasso disuelve el objeto, el cubismo lo disuelve, lo fragmenta en infinidad de puntos de vista. ¿Y esto por qué? Porque la sociedad se ha vuelto tan fragmentaria y tan diversa, imposible de ser pensada como una totalidad. Entonces podríamos decir que cada cultura construye e instituye maneras de ver, de comprender y de representar el mundo. Y que el horizonte de lo pensable y de lo representable va cambiando al mismo tiempo que cambia nuestro mundo. Bueno, hay una noción que tiene una similitud con la noción de paradigma, que es la de imaginario. Que pone el acento más bien en el tema de la imaginación y la imagen. Pero alude también podemos hablar de paradigmas de época, pero podríamos hablar también de imaginarios de época. Por ejemplo, acá el imaginario de época, esto es lo que se llama el movimiento futurista en el arte y en la arquitectura. Acá hay un exponente como Saint-Elia, de alguna manera prefiguró, digamos, admirando el desarrollo de la ciencia y de la técnica, hasta llegando a exaltar la velocidad, el movimiento y los artefactos para la guerra, inclusive, ¿no? Podríamos decir que esta prefiguración de futuro hecha a principios del siglo XX, hoy la podríamos leer en muchas películas de ciencia ficción, y es más, tendríamos en este momento un imaginario de la técnica que se anticipó a las cuestiones que nos están pasando en este momento, ¿no? En donde cada uno tendría que ir envuelto en una especie de burbuja para poder salvarse de los contagios, ¿no? Los imaginarios entonces son significaciones sociales, una representación del mundo, no una construcción intelectual, ¿no?, dice Castoriadis, sino un humor, una nebulosa de afectos, un humor como una nebulosa de afectos. En el caso de los imaginarios interviene más esta cuestión del afecto. Las imágenes transportan, vehiculizan una afectividad. Entonces se trataría de valores, afectos, sentidos de la vida y de la existencia.
Y hablar de imaginación implica la noción de imagen, la creación de figuras o modelos de lo pensable, es decir, que se traducen a través de un lenguaje. Un ejemplo, el imaginario de la técnica. Fíjense, esta imagen futurista, en ese momento la ciudad se representaba o se la veía prácticamente desde un avión de guerra que podía bombardearla. Toda una manera de leer esto, ¿no? Y León Ferrari, un artista argentino, fíjense la manera en que imaginó la civilización occidental y cristiana en 1965, ¿no? Con esta representación de Cristo con el bombardero de guerra, ¿no? Augusto Ferrari, su padre, diseñó la fachada de los capuchinos. Y León, su hijo, fíjense cómo, digamos, en una crítica muy fuerte a la moralina de la iglesia, de la religión, armó todos estos collages, digamos, tratando de mostrar lo que en realidad está reprimido. Bueno, pero todo esto podríamos decir que hay un imaginario en relación a la religión, en relación a la guerra, en relación a la técnica, en relación a la sociedad. La arquitectura también, o en relación a cuestiones que vivimos en la época de la dictadura, ¿no? Esta serie de León Ferrari del Nunca Más. Y una otra noción como la de episteme, que también podría ser equiparable a la de paradigmas imaginarios. Episteme, desde Michel Foucault, sería una formación discursiva que estructura los campos del saber en una época determinada y que de alguna manera constituye las condiciones de posibilidad, una especie de a priori histórico, aparecer de las ideas, el constituirse de las ciencias, reflexionarse las experiencias en las filosofías, formarse las racionalidades para anularse y desvanecerse. Es decir, sería como esta especie de suelo sobre el cual nos movemos, esto que llamamos al comienzo de la clase el contexto, ese contexto que nos está propiciando o condicionando o limitando modos de hacer y de pensar el mundo y la propia arquitectura. Foucault hablaba de la episteme clásica a diferencia de la episteme moderna. Y esto tiene que ver con la manera en que se prefigura la relación entre las palabras y las cosas. Nos dice Dario Steinschreiber, que ustedes ya lo conocen, que las palabras no se refieren a las cosas, sino a otras palabras. Es decir, que el lenguaje, como juego de lenguaje, remite a otras palabras y a otras palabras. Las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Quiere decir que nosotros nos proyectamos en las cosas. Así como estos zapatos de campesino de Van Gogh muestran un poco las características de la época, de quien la usó, el esfuerzo, el trabajo campesino. Y esta otra imagen del futurismo muestra una complejidad del mundo contemporáneo que no puede ser atrapado en una imagen tan nítida como la de Van Gogh. Entonces, los paradigmas podríamos decir que son presupuestos de época, cosmovisiones, que controlan la lógica del discurso, es decir, nos permiten pensar ciertas cosas y nos dejan fuera de ese pensamiento otras. Ya les había dado el ejemplo de la perspectiva. La perspectiva recién pudo tener vigencia en el Renacimiento, si bien antes se conocía ese sistema, porque ese modo de representación coincidió con el contexto cultural, con la manera en que la sociedad se empezó a pensar a sí misma. Entonces, los paradigmas operan a nivel de las justificaciones y de las acciones. Podemos decir que como
característica también es que atraviesan diversas disciplinas. Hay paradigmas y nociones que provienen de la física, de la matemática, otros provienen más de lo social. Y otra característica que tienen es que aparecen naturalizados, es decir, lo pensamos como que son así y fueron así siempre. Hoy nos aparece naturalizada la perspectiva como modo de representación, pero no siempre fue así. Eso es lo que traté de mostrarles. En un momento, en el momento de los años 70, a nosotros, yo que fui adolescente en esa época, la idea de revolución estaba naturalizada como que era algo posible, digamos, cambiar el mundo y la revolución estaban a la vuelta de la esquina y por eso murió tanta gente, ¿no? Y tantos jóvenes, porque se instaló como un paradigma dominante en ese momento que intentaba revolucionar el mundo.